Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos del ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? En las congregaciones cristianas pentecostales es muy común que los que se hacen llamar profetas anuncien las llamadas profecías de parte del Señor y que en sus mensajes llamen al ángel de la iglesia para encargarle de las responsabilidades que se le asignen a la congregación como ayunos, vigilias o alguna otra actividad. Pero realmente, ¿quién es el ángel de la iglesia? Veamos el siguiente pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En las traducciones, esta carta va dirigida a ángelos, es decir, el ángel. Ahora, la iglesia no era un templo, sino los creyentes reunidos para alabar a Dios y escudriñar las Santas Escrituras. La palabra iglesia translitera del griego la palabra eclesia y es un contexto del primer siglo, ya que no existía el concepto de iglesia ni como templo ni como institución, tal como funciona la iglesia romana o la ortodoxa oriental, sino posterior al edicto de tolerancia de Constantino el Grande en el año 313. Mucho menos iglesias judías, tal como se refiere en algunas ocasiones, ya que una iglesia, por definición, está totalmente separada de la naturaleza de una sinagoga israelita, pues estamos hablando de la reunión de seguidores de Jesús que era conformada por israelitas y por gentiles, cosa que en una sinagoga no era posible. Así que es razonable sugerir que estas iglesias pudieron haber compartido o al menos haber estado muy familiarizadas con la práctica de la sinagoga judía, y hasta el presente las sinagogas tienen una persona a la que se le denomina el Shaliach Tzibur, que es un mensajero, es decir, un ángel público, que también dirige la oración en la sinagoga, tal como lo hacía la iglesia primitiva, que alguien se ponía en pie y dirigía la oración y el resto decía el amén. Debemos recordar que la iglesia cristiana nace de las sinagogas judías. La misión del Shaliach Tzibur es el enviado de la comunidad. ¿Y no es el ángel un enviado? Está entre su comunidad con la cual tendría que identificarse. Él representa al mismo tiempo el que inspira a la comunidad, y esto inevitablemente me lleva a recordar el papel del apóstol Pedro, que nunca fue líder sobre nadie, sino que estaba entre los creyentes, pero también era una inspiración y un ejemplo, al igual que el apóstol Pablo. Su misión era guiar a las personas en la oración, hacer anuncios y presentar la correspondencia o mensajes como el correo a la asamblea. En Colosenses capítulo 4 versículo 16, Pablo expresa: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia a los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. También podemos apreciar a Pedro en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: bueno, ya sabemos lo que Pedro habló acerca del sucesor de Judas. En el pueblo de Israel, solo los sabios podían escribir la Torá. Por cierto, el término Torá significa las instrucciones, no la ley. También ellos solo podían pronunciar las oraciones y proferir las bendiciones.
También decían los juegos de palabras, que son una costumbre y tradición en Israel, pero el Shaliach Tzibur, o ángel o mensajero de la sinagoga, no está por encima de nadie, ni tiene autoridad sobre nadie. Solo ora en voz alta y clara para que los que no pueden orar o no tienen la habilidad de hacerlo puedan ser guiados. Por lo tanto, el término a que se refiere Apocalipsis al mencionar al ángel de la reunión, de la congregación o de la iglesia, que es lo mismo, lo más probable es que ese ángel sea el Malach Shaliach Tzibur, o mensajero, pues el término significa una misma cosa. En las congregaciones evangélicas pentecostales predomina la figura de un pastor que es el líder principal, cabeza de la iglesia local y ángel de la iglesia, teniendo un lugar de supremacía sobre los demás, cosa que ni siquiera el apóstol Pedro osó hacer, aunque los religiosos romanos lo hayan puesto como sucesor del Mesías y cabeza de la institución eclesiástica. Las Santas Escrituras dicen en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El libro de Romanos capítulo 2 versículo 11 dice: porque Dios no tiene favoritismos. En la versión Reina Valera se lee acepción de personas, es decir, que todos y cada uno de los creyentes puede interceder por otro hermano o recibir algún mensaje de parte de Dios, sea para sí mismo o para otro, tal como lo recibió el profeta Agabo cuando dijo que el dueño de un cinto, el cual era Pablo, sería atado y llevado preso. Esto es lo referente al ángel de la iglesia en lo que respecta a hombre alguno. Por cierto, quisiera que alguien me respondiera cómo queda una congregación que tiene una pastora. ¿Ella sería también un ángel? Y la pregunta es porque no existe en toda la Biblia ni una sola figura de pastora, así como tampoco los ángeles se presentaron en ninguna ocasión con figura femenina cuando traían algún mensaje de parte de Dios. En cuanto a esto, debo decir que en la Biblia las estrellas son una alegoría a los ángeles. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 dice: tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Una estrella como astro y cuerpo celeste natural no tiene ni inteligencia ni la capacidad de recibir una llave para abrir ninguna puerta, así que evidentemente es una alegoría a un ángel. En la siguiente cita bíblica vemos el único ángel que es representado como un dragón o serpiente antigua, que se encargó de dirigir la rebelión de los ángeles del cielo contra el Mesías, quien lo creó. También sabemos que esta tercera parte de las estrellas son ángeles que se convirtieron en demonios. Dice: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12 versículos 3 y 4. Tomando en cuenta que en el antiguo pacto o testamento los ángeles tomaban la forma de hombre, si el Mesías resucitado hubiera decidido en su soberanía enviar a ángeles en forma humana, lo habría hecho. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras consta esta práctica, ni aún en el templo o sinagoga conocida. En contraste, sí vemos que las sinagogas o el templo tenían el Shaliach Tzibur de que hablamos, o mensajero, que el griego se dice ángel, solo para esta función. Por tanto, el ángel de la iglesia no es el pastor, así que usted decide a quién creer, si a preceptos de hombres o a la palabra de Dios y a la historia innegable que corrobora las Santas Escrituras. Gracia y paz a vosotros.